El rectificador de media onda, a diferencia del rectificador universal, sí usa transformador. Entonces usa un transformador que reduce el voltaje. Lo puede estar reduciendo a X voltaje dependiendo del transformador que utilicemos. En este caso vamos a utilizar 12 volts. Aquí entonces vamos a conectar el diodo para rectificar media onda. Aquí tenemos una resistencia que es la carga. Vamos a llamarla RC. Por aquí esto lo podemos conectar a tierra y este también a tierra. Tierra es el punto común de referencia. Bueno, el voltaje de ese aquí, después de hacer la integral de la media onda, desde 0 a 2pi, se integra esta parte aquí. Entonces el voltaje de ese es igual al voltaje máximo sobre pi. Esto es después de resolver la integral. Entonces el voltaje de C es igual al voltaje máximo por 0.318. Simplemente lo que hacemos aquí es dividir 1 entre pi, da 0,318 por el voltaje máximo. El modelo matemático del diodo es como sigue. Una fuente de 0.7 volt y un diodo. La corriente del diodo, en este caso, sería igual a el voltaje de C dividido entre la resistencia de carga. Esta es la resistencia de carga. Entonces la corriente que va a circular por aquí es la corriente del diodo. Pero esta corriente del diodo no es la corriente de la hoja de características, de la hoja de datos. La corriente del diodo en la hoja de datos es la corriente máxima que puede circular por aquí. Pero uno nunca debe poner el diodo a conducir a la corriente máxima. Siempre debe sobredimensionarlo por arriba. Un buen, un buen diseño es un 35% por arriba. Entonces la corriente del diodo aquí es el voltaje de C sobre RC más un 30%. Vamos a ponerle un 35% para que sea un buen diseño. Entonces la corriente del diodo aquí es igual a ¿cuánto? Entonces tendríamos un voltaje de C. Entonces para eso debemos hallar primero el voltaje máximo, que es igual a 12 volts multiplicado por raíz de 2. ¿Cuánto da eso? Eso da exactamente 16.9 volts. Porque recuerden que este es el voltaje RMS. Entonces hallamos el voltaje máximo y luego lo multiplicamos por 0,318 para hallar el voltaje DC. Y obtenemos 5,39 volts DC. Ahora teniendo este voltaje lo podemos reemplazar aquí. Sería igual a 5,39 volts dividido entre 6 ohm. Eso nos da ¿cuánto? 0,89 amperes o 899 miliamperios, como quieran decirlo. Entonces observen lo siguiente aquí. Si nosotros utilizamos un diodo 1N4004 que es de 1 ampere y la corriente de la carga es de 0,89, nos va a quedar muy cerca al límite del diodo. Entonces aquí le vamos a sumar ahora más el 35% para hallar cuánto sería la corriente que debe soportar el diodo. Bueno, esta fuente que está aquí tiene unas características de voltaje pico reverso. Se llama PRB. La fuente, no el diodo. ¿Cierto? La fuente, porque la fuente es la que tiene un voltaje máximo de 16.9. Entonces, acá en sentido negativo, el diodo va a ver también los menos 16.9, ¿cierto? Él no los deja pasar, pero los va a ver ahí en sus terminales, en la polarización inversa. Entonces, el voltaje reverso, vamos a llamarlo aquí voltaje reverso pico, es igual a 2 veces el voltaje pico. O sea, se suma estos 16 más estos 16 y nos da los requerimientos que tienen esta fuente para este diodo. En este caso sería 16.9 por 2, ¿verdad? Sería 33,8. Entonces, en este caso, como son 33,8 volts, el 1N4004 es de 600 volts. O sea que queda sobrado. Pero no nos sirve acá porque este es de 1.2 amperes la fuente y este es hasta 1 ampere.
Entonces tendríamos que cambiarlo a un diodo de 2 amperes o 1.5 con un voltaje pico reverso superior a este. Siempre los diseños son 35% por arriba, recuerden. Otro detalle muy importante, otro dato muy importante que deben tener ustedes en cuenta es la resistencia dinámica del diodo. Resistencia dinámica del diodo. La resistencia dinámica del diodo o resistencia en AC. Entonces se llama R minúscula D minúscula. Es igual a 26 milivoltios dividido entre la corriente del diodo. Esto nos da un valor de resistencia dinámica para tener en cuenta en los diseños. Esto en corriente alterna. Y la resistencia en corriente directa, la resistencia del diodo en corriente directa es igual al voltaje del diodo dividido entre la corriente del diodo. Se requiere una fuente de 12 volts a 2 amperes, 2 amperes de salida. Determine el diodo, la carga y el transformador para esa fuente. Entonces vamos a construir esa fuente basada en estos requerimientos. Esto es la salida, o sea, esto es lo que necesitamos a la salida de la fuente. Entonces tenemos una fuente aquí, ¿cuál le vamos a introducir? 120 volts y aquí van a salir 12 volts, 2 amperes. O sea que tenemos una potencia de 24 watts a la salida máximo de esta fuente. Le vamos a colocar un diodo para rectificar media onda y una resistencia de carga. La vamos a alimentar, bueno, esto faltó aquí. Vamos a alimentarla con 120 volts, que es el voltaje estándar. Aquí no sabemos todavía qué voltaje va a tener el transformador, porque recuerden que aquí tenemos que tener 12 volts y 2 amperes de corriente circulando por aquí por la carga máxima. Entonces vamos a hallar la resistencia de carga, qué valor tiene. Entonces la resistencia de carga es igual al voltaje DC sobre la corriente DC, es la resistencia del diodo. Voltaje DC sobre corriente DC, 12 voltios sobre 2 igual a 6 ohm. Vamos a hallar ahora el voltaje pico que está sometido el diodo. Les podemos decir así, que el voltaje DC es igual a 0,318 multiplicado por el voltaje máximo menos el voltaje de los diodos, o del diodo mejor dicho. Aquí ya tenemos el voltaje pico a que estaría sometido el diodo aquí en este punto en polarización inversa. O sea que tenemos que coger un diodo que tenga un voltaje pico mucho mayor que este. Todavía no sabemos porque tenemos que hallar ahora la corriente máxima. Recuerden que tenemos que poner el 35% por arriba. Entonces sumémosle el 35% a este. Más el 35%, eso nos da aproximadamente, nos da 51,8 volts. Ahora vamos a determinar el diodo. Ustedes pueden ir nombrando esto aquí así. Primero, hallar la resistencia de carga. Segundo aquí sería determinar el voltaje pico reverso del diodo, PRB del diodo. Tercero, determinar el diodo. Bueno, entonces necesitamos un diodo que conduzca más de 2 amperios, ¿cierto? Más de 2 amperios, porque esos son los requerimientos. ¿Cuánto más? 35% por arriba. Le podemos poner 50% también si queremos, para no ponerle el doble, que serían 4 amperios. Entonces, la corriente del diodo máxima sería corriente del diodo máxima, que es el diodo que vamos a elegir, sería igual a 2 amperes multiplicado por 1.5. Ahí le estamos aplicando el 50%, entonces nos da 3 amperes. O sea, la mitad de 2 sería 1, entonces 2 más 1 igual a 3. Vemos que el voltaje pico reverso del diodo igual a 2 veces el voltaje pico, o sea,
51.8, que fue el voltaje que elegimos con el 35%, multiplicado por 2, tendríamos 103.6 volts. Este voltaje, el diodo debe superar este voltaje. Ya ahí tiene aplicado el porcentaje del buen diseño, o sea que puede ser igual a 100 voltios o mayor. ¿Qué tanto mayor? Lo necesario, porque entre más voltaje tenga el diodo, es más costoso. Entonces lo necesario sería 100 volts. Hay un diodo, por ejemplo, el 1N4148, que es de 100 volts. Este diodo es de 100 volts. Pero este no nos sirve porque la corriente es mucho menos de 1 amperio. Entonces no nos sirve. Entonces, ¿cuál es el diodo que nos sirve? Tenemos que irnos a las hojas de características de los diodos y buscar un diodo que nos sirva. Hay una corrección de los signos aquí. Este queda, hay que sumarlo porque aquí lo estamos restando al hacer el despeje. Bien, ahora vamos a determinar el transformador 4. Sabemos que el voltaje máximo es 38.4. Ese es el voltaje máximo, voltaje pico. Entonces el voltaje RMS de ese voltaje pico es igual al voltaje máximo dividido entre raíz de 2, ¿sí? Para hallar el voltaje RMS. Entonces sería igual a 38,4 dividido entre raíz de 2. Eso nos da un voltaje de 27 volts aproximadamente. Bueno, entonces ya tenemos la relación de transformación. La relación de transformación es igual a 120 volts a 27 volts. Ahora la pregunta es, comercialmente este transformador no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Porque no hay voltaje, transformadores de 120 a 27, pero lo hay de 120 a 24. Ya tenemos el voltaje. ¿Qué otra característica requerimos del transformador? La potencia, ¿verdad? Potencia en VA. La potencia en VA es igual a 27 volts multiplicado por 3 amperes, porque eso fue la corriente que elegimos aquí una vez aplicamos el diseño de 2 amperes más el 50%. Entonces tendremos una potencia de 81 watts. Sería el transformador que requeriríamos. 81 watts de 120 a 27 volts. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna a la cual le hemos aplicado 27 volts a la entrada del rectificador de media onda. Tenemos un voltaje de 120 volts, lo hemos reducido a 27 con un transformador. Hemos conectado un resistor, un diodo, perdón, rectificador para generar la media onda. Y aquí a la salida tenemos en AC 12 volts, que serían los requerimientos de la fuente. Pero si medimos en DC, tenemos 15.8 volts. Entonces hay una diferencia en la medida. En AC se mide porque la salida es una onda media pulsante, que al final también es corriente alterna y nos da un voltaje exacto de casi 12 voltios, casi exacto. Al pasarlo a DC, entonces la integración que hace el multímetro nos da un valor de 16,1 volt. Con esos voltajes podemos trabajar, con esas aproximaciones, porque son aproximaciones matemáticas, podemos trabajar